que de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Te doy toda mi vida. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Oh Señor, no queremos darte lo que nos sobra. Dile como aquella viuda, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder disfrutar de este tiempo tan maravilloso de oración, tiempo de contacto, tiempo de intimar, tiempo donde Papá, nuestro Dios, sigue manifestando su gloria, esa gloria que llena, gloria que transforma, que renueva, gloria que se revela a los corazones para traer transformación, cambios, corazones genuinos, corazones que se arrepienten, corazones que quieren una vez más volverse a Dios, que se convierten de sus malos caminos para ir en pos de uno solamente. El único camino que es verdad y vida, ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Para todos, buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra de vida, donde entramos ante su presencia a alinearnos con propósito. Entramos a su presencia para que asimismo tengamos ese encuentro cara a cara, no solamente donde hablamos, no solamente donde estamos siendo activados en un mover más como lo son los monólogos, como lo es una rutina o una cultura de costumbrismos, de religiosidad, no, sino donde entramos a intimar con el deseado, entramos en diálogo con nuestro Dios, donde hemos hablado con Él, Él escucha, o donde Él habla y nosotros también prestamos atención, con diligencia, prestos a lo que Papá Dios está ministrando en estos tiempos. Lo que está el Señor sigue manifestando de su gloria a los corazones y aún a las intenciones. ¿Qué mejor que a las intenciones? Pues de verdad que sean esas fuentes de vida, porque al que cree en el Señor Jesús, dentro de Él correrán ríos de vida, dentro de Él, de adentro hacia afuera. Entonces, quiero invitarle ahí, extendiéndoles la invitación para que también a sus contactos, amigos, que de pronto no hagan parte de este tiempo de celebración, donde nos estamos conectando a diario, siendo atentos a lo que Papá está hablando, pues muchas veces hay personas que no hacen parte de este grupo, ¿sí? Y la invitación es a que usted reenvíe estos mensajes de la buena nueva, mensaje de salvación, de lo eterno, para que asimismo las personas sea el reino de Dios ensanchándose. Amén. Quiero invitarle que cierre sus ojitos ahí una vez más. Créalas que muchos dirán, ay, pero siempre es oración, siempre cerrar los ojos, abrir el corazón. Bueno, pero en realidad de eso se trata. La palabra de Dios nos dice que en todo tiempo debemos estar agradecidos, orando sin cesar. Amén. Y bueno, vuelvo y le digo, disponga su corazón a este tiempo de contacto. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento, Señor, donde nos regalas, nos das el privilegio, Señor, y nosotros anteponemos toda prioridad hacia ti, Señor. Colocamos la primicia, lo que es principal, Señor, que es estar en tu presencia, papá. Agradecidos, con corazones llenos de alabanza, Señor. Sigues obrando, sigues manifestando tu poderío y tu majestad
aquí en la tierra, así como también lo es en el cielo, Señor. Tú eres el 3 veces santo, Dios, y de nuestros corazones salen palabras que son inspiradas por ti y vuelven a la fuente que eres tú, Señor. Gracias una vez más porque nos permites estar en unanimidad, Señor, con un mismo propósito, el propósito de cuerpo, propósito de la novia, propósito de la iglesia amada tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, y declaramos total alabanza, total gloria para ti, Señor, y que esta palabra, Señor, está llena de tu Espíritu Santo, Señor, con poder. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro deseado. Amén y amén. Bueno, esto es una palabra determinante, una palabra que quizás es para este tiempo determinado, ¿sí? Una palabra para una nueva temporada, o un ciclo que se cierra y otro que se abre. Amén, una palabra que está trascendiendo, una palabra que trasciende y se hace rema en tu vida hoy, una palabra llena de revelación, una palabra que se vuelve evidencia en los corazones, una palabra que se vuelve, que llega hoy a las intenciones y asimismo transforma las condiciones, los entornos, las circunstancias, los problemas, los obstáculos, hoy se sujetan en el nombre de Jesucristo a esta misma palabra. No es una palabra que está llegando justo a tiempo, sino una palabra que ya estaba presente desde todos los tiempos, que fue lanzada en el Espíritu desde que fuimos usted y yo escogidos antes de la fundación de las cosas perceptibles. Una palabra traída desde lo incorruptible en el nombre de Jesucristo. Una palabra que también es traída desde lo inconmovible para que esta generación de lo eterno hoy la reciba y se vuelva un hecho, se vuelva acciones, se vuelva evidencia, un rema de Dios. Amén. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús para el ensanchamiento del reino de Dios, para la expansión de lo que es los cielos aquí en la tierra, el extendimiento del reino de los cielos. Amén. No a beneficio propio, sino a conveniencia de lo puro, a conveniencia de lo perfecto, de lo íntegro, de lo correcto, de lo recto, de lo que es agradable al corazón de Dios y asimismo se vuelve a lo eterno. En el nombre de Jesucristo estamos declarando esta palabra que es tomada bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría que usted y yo fuéramos rápidamente ahí a la palabra de Dios en la Biblia y vamos a leer Lucas 4, versos 25 y 26. Evangelio de Lucas 4, 25 y 26. Lo voy a leer en esta versión, y es en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. ¿A quién? A esas viudas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Quiero leerlo otra vez. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Quiero hablarles a contexto, antes de que se citara esto en el Evangelio de Lucas, pues si nos devolvemos un poquito a contexto, lo estaba hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el profeta de todos los tiempos, el profeta
de todos los profetas. ¿Sí? El verbo. Dios hecho hombre. Esto lo estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se llegó en un momento al cual, pues, si vamos a ministrar de parte de nuestro Dios, esta palabra, es una palabra que a contexto se habla de unos lugares, de unos nombres, de unos tiempos específicos, personas escogidas, para propósitos, y otras, pues, de pronto, para recibir del propósito. También hacen parte de ese propósito. Pero otras que no hacen parte de este propósito, a las que no se les fue enviado siquiera, y estas son para perdición. Me preguntan en este momento, ¿y tú de cuál eres? ¿Eres de las personas escogidas para llevar propósito? ¿Eran de las personas escogidas para recibir ese propósito? ¿O eres de aquellos a los cuales no se le ha enviado siquiera el propósito? Aquellas que, lamentablemente, son de perdición. Pues entonces ahí es donde yo quiero entrar, ¿sí? Que usted y yo meditemos, que usted y yo nos examinemos, porque de nada valdría esa palabra, ¿sí? Pues, si te vas un poquito antes a la palabra, en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 4, del verso 14, sí, del verso 14, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué dice ahí? Dice que Jesús llegó a un lugar, vuelvo y lo digo, habla de un lugar, habla de nombres, habla de tiempos específicos, para personas específicas, lugares específicos, propósito. Y Jesús llegó a cierto lugar, Galilea, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Tan lleno estaba que también le dio añadiduras. ¿Cómo qué? Como una buena fama. Fama, y hablo de buena fama porque hay personas que tienen muy mala fama. Es necesario identificar buena y mala. Pues, trayendo a memoria un ejemplo, hay personas que hacen tantas cosas malas que se dan a conocer, pero por sus malas acciones, por sus antecedentes, digámoslo así. Hay otras que tienen buena fama. Y en este caso el Espíritu Santo, esa añadidura entregó a Jesús, buena fama. Pues al punto de que Jesús hablaba y lo que hablaba era lleno de gracia, ¿sí? De estímulos, los corazones recibían. Tanta admiración tenían los del entorno que decían, uy, wow, ¿quién es este? Y pues otros, aún contestándose, se decían de que era el hijo de José. Llegó a un lugar, al punto donde él también creció, donde él se crió, a Nazaret. Y citó lo que dijo el profeta Isaías. Ahí lo tenemos en el capítulo 4 del verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? ¿Qué estaba escrito? Pues estaba escrito lo que decía el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiero ir desmenuzando esta parte, porque esta es la parte de introducción hacia donde Dios hoy nos quiere llevar en su palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí es donde muchos cristianos al día de hoy piensan que Dios ha venido a las vidas, de que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha ungido con dones solamente, cuando es un equilibrio de ambos. ¿Cómo así de ambos? De dones y de fruto. Porque contra tales cosas, específicamente el fruto, no hay ley. Pero muchos se basan en lo extraordinario, en lo fantástico, en las proezas, en los prodigios, en las maravillas que son a lo material, a lo físico, a lo natural, son tan evidentes que quedamos atónitos, ¿sí? Y entonces pensamos que el Espíritu o el Evangelio o el reino de Dios que ha venido a nuestras vidas es para beneficio propio. Y por eso ahora hablaba de que esto no es a conveniencia, esto no es a beneficio de un estímulo egoísta o de un deseo o anhelo egoísta, para nada. ¿Por qué? Porque nos ha ungido el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí dice, ese para es algo acondicionado, no para beneficio propio, sino para dar buenas nuevas a los pobres. Vuelvo a lo que decíamos antes. ¿Y tú de cuál eres? ¿De los que estás en propósito para dar o de los que estás en propósito para recibir o de los que ni siquiera se les ha sido enviado y están para perdición? Aquí dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, otro verbo, a los quebrantados de corazón. ¿Eres de los que sanas? ¿O eres de los que estás en quebranto en tu corazón? ¿O eres de los que de pronto ni siquiera asumes tu quebranto y en orgullo te dependes o dependemos porque esto es para mí? Esa palabra es una palabra que el Señor trae a mi corazón. En orgullo nos enaltecemos y pensamos que es en nuestras fuerzas. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Eres de los que pregonas libertad? ¿O eres de los cautivos a los que el Señor está enviando hoy esta palabra de libertad? O vuelvo y digo, o somos de aquellos que no recibimos la palabra de libertad y queremos vivir atados a los placeres, a las concupiscencias, al sistema, sometidos a las maldiciones, al cautiverio. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Eres de los que está dispuesto a llevar el beneficio de la vista a los ciegos? ¿O eres de los ciegos a los cuales hay que traerles de esa sanidad? ¿O eres de los que viendo no ven? Somos de los que tantas cosas están pasando y no estamos de pronto recibiendo lo que Papá Dios está haciendo en el entorno. Amén. A poner libertad a los oprimidos. Somos de los que vamos
a llevar la libertad del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él es el único que trae plenitud. Jesucristo es el único que basta. Un solo toque, una sola mirada, una palabra de Él bastaría para todo. ¿Estamos dispuestos a poner libertad? ¿O somos de aquellos que estamos encarcelados en opresiones? Pues déjame decirte que si eres o hacemos parte de esos esclavos, cautivos, en opresión, pues iglesia, hoy es la oportunidad, esta palabra es para ti, hermano, amado, hermana, amiga, esta palabra es para ti y para mí. O eres de pronto de los que no admitimos que necesitamos en estos tiempos y en todo tiempo de nuestro Señor. 19 dice, a predicar, otro verbo, a predicar el año agradable del Señor. Otra versión dice, a predicar que ha llegado el tiempo del favor de Dios. ¿Eres de los que estás predicando? Amén, recíbalo. ¿O eres de los que no estás viendo buenos tiempos? Tantas malas noticias, tanta queja, tanto dolor, luto, tantos fracasos, tanto dolor, tanta tiniebla. Pues sí, listo, si eres de esos, hoy es el tiempo de estar mirando lo que el Señor quiere hacer. Esto es una nueva oportunidad. Los problemas que se levantan, ahí hay también oportunidades donde Dios quiere glorificarse en medio de tanta debilidad. Pues iglesia, que no seamos como aquellos a los cuales habla ahí en el verso, en el capítulo 4 más adelante, desde el verso 25 que fue con lo que iniciamos. Que no seamos de aquellos de los cuales teniendo tanta necesidad no se nos ha sido enviado. Y no es porque no se envía porque no le necesitemos. Más bien nos envía porque hay algo en nuestros corazones que no nos permite ver esa necesidad. Humillarnos. Un corazón contrito, humillado. Sin altivez, porque el altivo Dios ve de lejos. Con mansedumbre, con humildad, reconocer nuestra dependencia de nuestro Señor. Amén. Y por eso, a esos, y saben, traigo a memoria lo que el Señor está haciendo aquí, de su obra, de lo que acá dice, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Saben, el domingo, este domingo pasado, para aquellos que estuvieron ahí conectados con la palabra, con la celebración, tuvimos un culto poderoso y el Señor me llevaba a otro lugar. Estaba en Cartago y estaba con el llamado que Dios nos ha regalado, nos ha dado. Con humildad se los digo, mis hermanos. Estamos levantando el reino de Dios en otros lugares. Estamos estableciendo el cuerpo de Cristo en otros lugares. Y bueno, ahora en pandemia, el Señor me ha llevado a establecerme. Yo vivía en Cartago, ¿sí? Ahora vivo en Ceilán, estoy aquí en Ceilán. Pero el domingo estuve otra vez en Cartago con un amigo pastor, del cual su iglesia ahora en pandemia
pues fue cerrada. De hecho, de su cobertura fue sacado. Fue sacado porque, como las iglesias en este tiempo de pandemia cerraron sus puertas, digámoslo así, pero la parte de edificación, las paredes fueron las que cerraron, no la iglesia del Señor. Pues fue sacado porque a muchos se les dijo, como no va a haber entradas, las mismas entradas, pues no van a poder costear, pagar los arrendos, los servicios y otros gastos que se venían. Y entonces, a conveniencia, a beneficio de denominaciones, pues sacaron y echaron a muchos de estos siervos. Y entonces he sido muy amigo de un pastor allá en Cartago, y entonces cuando pasa esto, bueno, él habla conmigo, estamos ahí conectados, en oración, en hermandad, en levantar, bueno, en dejarnos inspirar por el Espíritu de Dios, que así la iglesia como edificación tanto tiempo estuvo cerrada, limitada a muchas cosas, el cuerpo de Cristo, la iglesia como tal, el nombre de iglesia como es debido su nombre, pues la amada es necesario de que nos pongamos en pie de lucha, de apercibidos, de estar ahí levantándonos, y la iglesia, una nueva iglesia, se levantó en tiempo de pandemia. Y bueno, aproximadamente ya hay 50 personas, y gloria a Dios porque son personas nuevas, gloria a Dios porque el Señor está haciendo algo. Y vuelvo y digo, ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y eso es locura. Aquí en Ceilán lo mismo. Nos unimos con el pastor Javier y la pastora Erika. Y en tiempo de pandemia, ¿quién hace eso? Solamente aquellos locos que se dejan llenar del Espíritu Santo de Dios y que están proclamando, predicando de que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Muchos en ese tiempo dirían, no, pero ¿cómo así que el favor de Dios si hay tanto problema? ¿Cómo así que el favor de Dios si hay tanto luto, tanta muerte, tanta mala noticia, pestes, enfermedad, COVID, coronavirus y entre otros? En Colombia hay catástrofes naturales. Yo digo, y en el nombre de Jesús lo digo, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, iglesia. Bueno, ahí me desvío un poco, pero trayendo a contexto lo que el Señor está trayendo también a este tiempo, es necesario que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está haciendo. Amén. Resulta que esta palabra profética, que es la palabra de Dios, es para que se cumpla, así como lo decía 4:17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dijo todo esto. Amén. Pero en el 4:21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa palabra profética, necesario que se cumpla. En el 22 hay un antecedente quizás de deshonra, de menosprecio, de poco, de baja estima. Pero ese no es el hijo de José, muchos decían. ¿Sabe, iglesia? Este era el hijo de José. Sí, pero para la gloria de Dios, pues el Señor está haciendo algo grande para aquellos que se sienten menospreciados y se tienen en poco. Déjame decirte que Dios ya tiene una estima de ti. Y no cualquier estima, una alta estima, un precio
no cualquier precio, precio de sangre, precio de cruz. Amén. En el 23 dice que se habló de un refrán, de un proverbio viejo que de pronto, médico, cúrate a ti mismo, haz milagros aquí como los hacías en otros lugares, Capernaum, bueno, como se ha escuchado de tu fama. En el 4:24 pues se le añadió lo que Jesús decía: de cierto os digo que ninguno profeta es aceptado en su propia tierra. Pero volviendo al 25 y 26, sin duda había muchas viudas. ¿Y por qué hablo de este contexto? Porque quiero ir a primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Del verso 8 hasta el 16. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Iglesia, me río. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética, la palabra de Dios, lo que ha llegado el tiempo del favor del Señor, está antes de la fundación. Es una palabra en el Espíritu, y usted sabe que las cosas del Espíritu no tienen ni siquiera un tiempo límite. Es para todo tiempo, como lo es su palabra, como lo es la Biblia. La palabra de Dios para todo tiempo, para todo lugar. Amén. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Hey, aquí quiero hablar al respecto de lo que también nos decía Lucas. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una mujer de la cual veo 3 cosas aquí que es para este tiempo, para personas específicas que estén determinadas a recibir esta palabra y a tener la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. En este momento, dispón tu corazón y vuelvo y digo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor quiere traer hoy a los corazones. Era una mujer. Recuerda que en este tiempo las mujeres no eran tan de gran estima, tan de gran valor. No eran tan admiradas, no eran siquiera, si nos basamos en Abraham con su esposa, y en esos tiempos se referían al hombre como su señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había síntomas, digámoslo así, de esclavitud. Había un señorío del hombre sobre la mujer. Pero por eso, trayendo a memoria todo esto, pues hay personas que en ese tiempo se sienten menospreciadas, se sienten en poco, se sienten subyugadas en esclavitud por algo. Esta palabra es para ti. Era una mujer. En cambio lo enviaron aquí en Elías a una mujer extranjera. Recuerde que las mujeres, tras de que había un señorío sobre ellas y su opinión no era tomada con valor, pues era extranjera. Resulta que las mujeres extranjeras, a las que la Biblia habla como gentiles, las personas gentiles, pues menos, no se tenía
ni siquiera el precio adecuado de su opinión, de sus palabras, de sus acciones. Era viuda, era extranjera de Sarepta, en la tierra de Sidón. Si vamos a esto, resulta que en ese tiempo se había levantado, estoy hablando del tiempo del profeta Elías, se había levantado una mujer, y no cualquier mujer, una mujer que hasta el día de hoy ha marcado generaciones y ha traído maldición sobre el sistema, manipulación, estorbo, con síntomas de lujuria, de deseo, inmoralidad y todo lo que viene a perturbar ese espíritu jezabélico. Me estoy refiriendo a la bruja, me estoy refiriendo a aquella mujer que tenía por dioses a unos baales a los cuales el Señor abomina hasta este tiempo. Me estoy refiriendo a Jezabel. De allí, de esta tierra, era aquella mujer. Y el profeta Elías, al cual tiempo atrás, lo dice ahí en Primera de Reyes, dice ahí antecito que el profeta Elías fue alimentado por cuervos, que el Señor le había dicho que tranquilo, que se fuera para una tierra, escóndete junto a un arroyo. Ya había pasado también lo que el Señor había dicho a través de él, que no iba a llover durante 3 años y medio, y vino un sequedal, vino un hambre terrible a la tierra, porque no iba a llover en 3 años y medio, hasta que el profeta volviera a moverse en lo que Dios lo iba a llevar. Se habían cerrado los cielos. Y Dios lo llevó a oriente, a esconderse en junto a un arroyo, por allá, por el río Jordán. Y le decía al Señor, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. ¿No le parece esto tremendo, iglesia? Ya Dios le había ordenado a unos animales, a unas aves, alimentar al profeta. Pero no lo iban a alimentar hasta que él no llegara a ese lugar. Y eso era una palabra, la orden de Dios viene desde antes del tiempo, antes de que muchas veces uno esté viendo, y de eso se trata la fe. Y en este momento estoy hablando a aquellas personas que se quieren activar en fe, una fe inquebrantable que se mueve en pos de la palabra de Dios, en pos de la palabra que ya fue lanzada, no una palabra que está siendo apenas lanzada, no una palabra que va a ser lanzada, una palabra que ya fue lanzada en lo espiritual. Y al día de hoy se está haciendo rema, se está haciendo una evidencia. Estoy hablando de aquella generación de personas, hijos de Dios, que se están levantando en contra del sistema, en contra del conformismo, aquellos que se están levantando del polvo, de las ruinas, de los escombros, aquellos dispuestos a que sí, ha habido afección, ha habido dolor, ha habido quebranto, como lo decía ahorita Jesús, para traer a memoria de los quebrantados de corazón, sí, pero están dispuestos a levantarse de todo esto y asimismo empoderarse del Espíritu Santo, como lo fue Jesús, como lo fue este profeta Elías, que manifestó la gloria de Dios. ¿Usted se imagina animales alimentándolo? Y cuando él llegó a ese arroyo, pues sucedió lo que tenía que suceder. Pero entonces se secó el arroyo porque ya había dicho Dios, a través del profeta, había dicho que los cielos se cerraran. Entonces, claro, me imagino que pasó un tiempo hasta que se secaron del todo los ríos, los manantiales, los arroyos, bueno, todo, las quebradas, se secó. Y entonces Dios le dice, vete a tal lugar a vivir donde una viuda
una mujer viuda, una mujer extranjera, una mujer que era del lugar donde había tal fatalidad, del cual a esos tiempos se sigue manifestando ese espíritu jezabélico. Pero entonces, no solamente era mujer, no solamente era extranjera, era una mujer viuda. Una mujer de la cual hoy podemos decir que en ese tiempo, pues ya en menos se le tenía, en poco se le tenía. ¿Por qué se le tenía tan en poco? Porque como el hombre era sinónimo de señorío, pues no había honra en ella, no había cobertura, no había siquiera de aquello que uno podría decir a este tiempo, alguien que luchara, que le diera un buen nombre, un apellido, digámoslo así. Y entonces ahí es donde la palabra de Dios viene a hacer su efecto sobre aquellos que tienen hoy el menosprecio, tienen hoy lo que quizás muchos no han valorado en tu casa, tu familia, no han tenido de tu opinión, de tus fuerzas, de tu ánimo, de tu talento, de lo que el Espíritu de Dios hoy está depositando en ti. Pero déjame decirte, ya había depositado en ti. Hoy es que retomes al lugar donde Dios te ha puesto. Las palabras que Dios está colocando hoy en tu corazón y que ya habían sido lanzadas por el Espíritu hacia lo eterno y que para que hoy se cumpla. Era una mujer, era viuda y era de Sarepta de Sidón. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y me imagino que esta mujer, claro, estaba recogiendo la leñita, la leña, los troncos, quería hacer algo con eso. Y esta mujer, creo yo que tenía también por costumbre lo que muchos al día de hoy dicen, no, pues a nadie se le niega un vaso de agua. Y pues ahí dice, mientras ella iba a buscarle el agua, ni siquiera dice que cuando ella fue y le trajo el agua, mientras ella iba a buscarle el agua, pues la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Y ahí es donde uno diría, o muchos dirán, eso sí es mucho conchudo, muy confianzudo, tan pasado, ¿por qué pedirle algo? Y bueno, hasta donde va la historia, no se sabe si es por primerazo que usted está leyendo, no se sabe qué es lo que va a hacer esta mujer. Pero ¿a qué voy de lo conchudo o de confianzudo o abusivo de este hombre? En lo natural, estoy hablando en lo natural, porque en lo espiritual todo esto tiene un proceder, tiene un efecto, tiene un propósito de parte de Dios. Pues déjame decirte, ¿por qué lo digo? Porque cuando alguien pide agua, pues bueno, se le va a dar agua. Y está dispuesto a que le sirvan en un vaso, cualquier tipo de vaso, cuando uno es desconocido, ¿sí? O en cualquier tipo de botella. Ni siquiera podríamos decir, vea, deme en el mejor vaso, o deme en un vaso de vidrio si nos pasan un vaso que nada que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos a las personas muchas veces. Y este profeta no conocía a esta mujer, o más bien, esta mujer no conocía al profeta. Pero ya Dios le había ordenado al profeta ir y ya le había señalado quién era. Todo por la palabra que fue lanzada desde antes. Ya le he ordenado a una mujer, a una viuda,
en la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, ya le había ordenado que lo alimentara. Ella no sabía, vuelvo y lo digo, ella no sabía, pero como todo esto fue del Espíritu, ya había sido lanzado desde lo eterno. Y entonces, mientras ella iba, pues el hombre le dijo, a confianzudo, le dijo, vea, hágame un favor, tráigame también pan, tráigame bocado de pan. Ni siquiera le dijo, vea, de pronto usted tiene algo de comer. Vea, usted de pronto le queda algo por ahí para yo poder comer. No, él ordenó directo lo que él quería. Y entonces dice su palabra, pero ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Sí? Otras versiones dice, se lo digo por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina. ¿Cuánto es un puñado de harina? Haga usted ahí donde está, haga así, empuñe su mano y se va a dar cuenta que eso es un puñado. Eso representa un puñado, un poco de harina. Dice que solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. ¿Sabe qué es el fondo? Es el rabo, como le dicen muchos, es la cola en la botella. El fondo. Y entonces me imagino yo que ni siquiera para poner algo ahí a que rebose y se frite con bastante aceite, sino algo muy medido, muy poco, muy estrecho, muy mínimo. Dice que me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite de oliva en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Déjame decirte, esto era un caso extremo. Si tu caso hoy es extremo, pues iglesia, esta palabra es para ti. Si tu caso hoy es necesidad, si tu caso hoy es vida o muerte, esa palabra sigue siendo para ti y para mí. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, pero no solamente era una comida para ella. Uno dirá, bueno, se podía hacer una tortica de harina. Esas torticas sí que gustan, o saladas o dulces. Qué delicia. Pero dice ahí que iba a preparar lo último en comida, lo último de su comida. Pero no para ella, era también para su hijo. Después mi hijo y yo moriremos. Iglesia, esto es algo que uno dice, Padre, esto ya es lo más escaso, lo más mínimo, lo de menos, lo poco. Esto ya era un momento de pobreza, miseria, escasez total, al punto de que ya era lo último para comer. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pues aquí es donde viene el primer milagro de Dios. Si eres de aquellas personas de las cuales estás esperando que te den una buena nueva, estás esperando que se te sane el quebranto del corazón, si eres de esas personas que estás esperando que te traigan libertad, que te traigan vista porque estás ciego, si eres de aquellas personas que estás oprimido y necesitas que te pongan en libertad, o que Dios hable de que su tiempo ha llegado para darte el favor de Dios, pues aférrate, porque el primer milagro es
No temas, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Sigue adelante, avanza, no tengas miedo. Sigue adelante, sigue avanzando. Vamos a caminar en pro de esa palabra, en pro de buscar el rostro de Dios, de buscar su reino, de buscar su justicia. Pero primero, dice su palabra, que el profeta le dijo, cocina un poco de pan para mí. Muchos en lo natural dirían acá, no, este ya la sacó del estadio. Este ya es el abusivo mayor, este es el peor de los abusivos, el más grande de los abusivos. ¿Cómo me ve en esta condición? La viuda podría haber dicho lo mismo, pensado lo mismo. Y ¿cómo me ve en esta condición? Condición de muerte, condición ya de miseria, de pobreza. Una condición limitada, donde no solamente voy a morir yo con lo último de este bocado que coma, con el poquito que me queda, sino también mi hijo. ¿Y cómo se atreve a pedirme? ¿Cómo se atreve a abusar de esto? Muchos podrían decir, hey, ¿cómo así? Usted no es el hombre de Dios. Usted no es la voz de Dios representado. Muchos podrían decirle al Señor, ¿cómo así, Señor? Si estamos tan basados en lo natural, ¿cómo así me ves que caigo, que me golpeo, que me duele? Y me estás pidiendo que haga otra cosa por ti. Pues, iglesia, son de esas cosas locas. Dios hoy está levantando la iglesia en Ceilán y en tiempo de pandemia, en tiempo de escasez, tiempo donde ha habido mucho dolor, mucho luto, límites en la economía, donde muchos podrían decir, ¿cuál favor de Dios si ahora lo que hay es mala noticia? Pues déjame decirte que este es el tiempo que Dios quiere hacer algo poderoso contigo. Corre nada más, no tengas miedo, sigue adelante, avanza y haz exactamente lo que aún el profeta también de parte de Dios, la voz de Dios te va a decir, hacia dónde te va a direccionar. Cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre. ¿Cómo así que con lo que me sobre? Ahorita sí, explíqueme que me va a sobrar. ¿Cómo así que me va a quedar si le doy a usted, si es una torta o un pedazo de pan con lo que me va a hacer esta harina? El aceite ya está en lo más mínimo, ya es lo que pueda yo batir en mi mano para que salga el poquito de aceite, el puñado de harina. Ya, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto va a quedar? ¿Cómo así que con lo que sobre? Dice, pero primero cocina un poco de pan para mí, dijo el profeta. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti, tu hijo. ¿Cómo así? No solamente para mí, es para mi hijo también. Y aquí yo veo un corazón de una madre. Déjame decirte, si es un corazón como aquellas mujeres, aunque hay hombres que también, y gloria a Dios por eso, pero en el caso, traigo a memoria lo de mi esposa. Mi esposa es una mujer que es muy dada, que cuando ella está comiendo algo, ella siempre le tiene que guardar a las niñas, a Isa y a Sarita, y aún a su esposo. Así también soy yo. Pero, refiriéndome a mi esposa, cuando acabamos nosotros, o acaba ella, cuando acaban primero las niñas de comerse lo que tenían, las niñas vienen a comérsele lo de la mamá. Y entonces la mamá es de las que deja de comerse lo suyo, lo poquito que le queda,
por darle a ellas. Es más, la mamá es de las que si hay un pedazo de algo que quieran comer, ella no lo parte en 3 partes iguales para ellas, 3. Ella parte 2 partes más grandes y una más pequeña. Y, a ver, ¿para quién cree usted que es el más pequeño? Pues para ella, porque ella prefiere darle los más grandes. Y si esta mujer es así, de las que pensaba más en su hijo que en ella misma, pues ahí es donde desbarájeme la profeta. Hágame un favor. ¿Cómo así que le traiga a usted? ¿Cómo así que de lo que me sobre, de ahí, de que sabiendo yo ya el puñado que hay, le haga con ese puñado a usted? Y que de lo que me sobre, coma yo y que coma mi hijo, sabiendo que en este momento primero yo, segundo yo, y muchos piensan así. Esa mujer podría haber dicho primera, segunda, tercera yo, cuarta yo, quinta yo, y hasta el final sexta yo. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios, dice ahí, luego que con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, no lo dice el profeta, que es lo que muchas veces aún muchos se han querido robar la gloria de Dios. Recuerde que el Dios mismo fue el que le habló a la condición de la mujer desde antes de ella estar preparándose a comer su último bocado en lo natural. Dios ya había hablado a su condición y le había hablado en lo eterno, a lo espiritual, le había dicho, vete Elías, porque hay una mujer viuda en Sarepta de Sidón que va a cocinar para ti, va a alimentarte cuando no hay nada, cuando no había nada. Es decir, ya le había hablado a la condición, escasez. En este momento, en el nombre de Jesús, Dios ya habló algo a favor. Ya habló el favor de Él sobre mi vida, sobre mi casa. Vamos, repita conmigo. Ya habló Dios el favor de Él sobre mi casa. Habló libertad. Habló de que soy ungido, de que soy ungida, de que estoy para dar buenas noticias, para llevar aún riqueza, para llevar honra a aquellos pobres, para llevar sanidad a aquellos quebrantados, a aquellos que están en cautiverio. Hoy declaramos bendiciones, declaramos libertad, declaramos hoy sanidad a los ciegos, los declaramos con vista para poder ver de los prodigios, y las naciones verán, como lo dice el Salmo. Las naciones dirán, a poner en libertad a los oprimidos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que toda opresión no tiene parte con la libertad del Espíritu Santo. Vamos, dígalo y convénzase. Pues entonces este profeta comenzó a hablarlo de Dios, no lo que su carne o su emoción lo estaba diciendo, ni siquiera lo que su prejuicio en este momento estaría diciendo. Vea, esta debe de estar sufriendo, uno, porque es viuda. ¿Qué le habrá pasado a su marido? Vea, esa debe de estar sufriendo con su hijo porque algo pasó, algo tuvo que haber hecho mal, algo. No, nada de prejuicio, nada de condenación. Vino a traer restauración, vino a traer reconciliación, vino a traer el pan de Dios, la palabra de Dios, la palabra de vida sobre una condición que estaba a muerte. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Alguien diga amén. Alguien puede decir amén en este momento. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Recuerden, en ese momento había
los cielos estaban cerrados, había un hambre terrible, las aguas no fluían, los cultivos habían quizás muerto porque ya el sol los había secado, los había quemado. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, verso 15. Y ella, aquí es tremendo, iglesia, y es donde yo quiero que usted abra su entendimiento, porque no solamente la bendición es para ti, no solamente la bendición es para tu casa, no solamente la bendición es para los tuyos ahí en el círculo del hogar, no. La bendición es para ti, para tu parentela, para tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos. Amén. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Cómo así su familia? La otra versión dice su casa. Su casa. Ya no se refirió al hijo. Ya no se refirió no solamente a Elías, a la mujer y al hijo. Ahí ya dice, y póngale detalle a eso. Porque si usted se devuelve un poquito, recuerde que ya había llegado el tiempo seco, el tiempo donde los cultivos ya no iban a estar más. El arroyo, las aguas se secaron, las lluvias ya cesaron, los cielos se cerraron para que no lloviera, un hambre terrible. Al pasar esto, pues los cuervos ya no lo alimentaban. Me imagino que ya pasaron varios días porque el arroyo se secó. Me imagino que meses. Me imagino también, eso ya está imaginación, a mi propia imaginación, ¿sí? Yo soy un apasionado por cuando leo las escrituras, cuando la palabra de Dios se me está abriendo. Yo soy un apasionado por lo extraordinario de Dios. Y yo soy de los que creo, porque esta mujer dice que cuando fue y llevó el agua, cuando fue por el agua, cuando ya le había llevado el agua supuestamente al profeta que ya le había pedido y echó su primer puñado, de harina y el aceite, pues ahí se hizo la primera torta. Y mientras ella le llevó al profeta, porque ahí dice que ella hizo lo que Elías le dijo en el 15. Pues cuando ella se va a llevarle eso al profeta, pues ella regresa. Y al regresar vuelve y encuentra otro puñado más, me imagino yo, no lo dice la palabra, pero a imaginación de lo que estoy hoy interpretando de parte de Dios, es que esos son los milagros creativos de Dios, los milagros de los cuales Dios pone el mínimo detalle para que las cosas comiencen a surgir de la nada, las cosas que no son como si fueran. Si tu caso hoy es necesidad, si tu caso hoy es vida o muerte, esa palabra sigue siendo para ti y para mí. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, pero no solamente era una comida para ella. Uno dirá, bueno, se podía hacer una tortica de harina. Esas torticas sí que gustan. O saladas o dulces. Qué delicia. Pero dice ahí que iba a preparar lo último en comida, lo último de su comida. Pero no para ella, era también para su hijo. Después mi hijo y yo moriremos. Iglesia, esto es algo que uno dice, Padre, esto ya es lo más escaso, lo más mínimo, lo de menos, lo poco. Esto ya era un momento de pobreza, miseria, escasez total, al punto de que ya era lo último para comer. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pues aquí es donde viene el primer milagro de Dios. Si eres de aquellas personas de las cuales estás esperando
que te den una buena nueva. Estás esperando que se te sane el quebranto del corazón. Si eres de esas personas que estás esperando que te traigan libertad, que te traigan vista porque estás ciego. Si eres de aquellas personas que estás oprimido y necesitas que te pongan en libertad, o que Dios hable de que su tiempo ha llegado para darte el favor de Dios, pues aférrate, porque el primer milagro es: no temas, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Sigue adelante, avanza, no tengas miedo, sigue adelante, sigue avanzando. Vamos a caminar en pro de esa palabra, en pro de buscar el rostro de Dios, de buscar su reino, de buscar su justicia. Pero primero, dice su palabra, que el profeta le dijo: cocina un poco de pan para mí. Muchos en lo natural dirían acá: no, este ya la sacó del estadio. Este ya es el abusivo mayor, este es el peor de los abusivos, el más grande de los abusivos. ¿Cómo me ve en esta condición? La viuda podría haber dicho lo mismo, pensado lo mismo. Y ¿cómo me ve en esta condición? Condición de muerte, condición ya de miseria, de pobreza. Una condición limitada, donde no solamente voy a morir yo con lo último de este bocado que coma, con el poquito que me queda, sino también mi hijo. ¿Y cómo se atreve a pedirme? ¿Cómo se atreve a abusar de esto? Muchos podrían decir: hey, ¿cómo así? ¿Usted no es el hombre de Dios? ¿Usted no es la voz de Dios representado? Muchos podrían decirle al Señor: ¿cómo así, Señor? Si estamos tan basados en lo natural, ¿cómo así me ves que caigo, que me golpeo, que me duele, y me estás pidiendo que haga otra cosa por ti? Pues, iglesia, son de esas cosas locas. Dios hoy está levantando la iglesia en Ceilán, y en tiempo de pandemia, en tiempo de escasez, tiempo donde ha habido mucho dolor, mucho luto, límites en la economía, donde muchos podrían decir: ¿cuál favor de Dios si ahora lo que hay es mala noticia? Pues déjame decirte que este es el tiempo que Dios quiere hacer algo poderoso contigo. Corre nada más, no tengas miedo, sigue adelante, avanza y haz exactamente lo que aún el profeta también, de parte de Dios, la voz de Dios te va a decir hacia dónde te va a direccionar. Cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre. ¿Cómo así que con lo que me sobre? Ahorita sí, explíqueme que me va a sobrar. ¿Cómo así que me va a quedar si le doy a usted, si es una torta o un pedazo de pan, con lo que me va a hacer esta harina? El aceite ya está en lo más mínimo, ya es lo que pueda yo batir en mi mano para que salga el poquito de aceite, el puñado de harina. Ya, ¿cómo así? ¿Cómo así que esto va a quedar? ¿Cómo así que con lo que sobre? Dice: pero primero cocina un poco de pan para mí, dijo el profeta. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. ¿Cómo así? No solamente para mí, es para mi hijo también. Y aquí yo veo un corazón de una madre. Déjame decirte, si es un corazón como aquellas mujeres, aunque hay hombres que también, y gloria a Dios por eso, pero en el caso, traigo a memoria lo de mi esposa. Mi esposa es una mujer
que es muy dada, que cuando ella está comiendo algo, ella siempre le tiene que guardar a las niñas, a Isa y a Sarita, y aún a su esposo. Así también soy yo. Pero, refiriéndome a mi esposa, cuando acabamos nosotros, o acaba ella, perdona, cuando acaban primero las niñas de comerse lo que tenían, las niñas vienen a comérsele lo de la mamá. Y entonces la mamá es de las que deja de comerse lo suyo, lo poquito que le queda, por darle a ellas. Es más, la mamá es de las que si hay un pedazo de algo que quieran comer, ella no lo parte en 3 partes iguales, para ellas, 3. Ella parte 2 partes más grandes y una más pequeña. Y, a ver, ¿para quién cree usted que es el más pequeño? Pues para ella, porque ella prefiere darle los más grandes. Y si esta mujer es así de las que pensaba más en su hijo que en ella misma, pues ahí es donde desbarájeme la profeta. Hágame un favor. ¿Cómo así que le traiga a usted? ¿Cómo así que de lo que me sobre, de ahí, de que sabiendo yo ya el puñado que hay, le haga con ese puñado a usted? Y que de lo que me sobre, coma yo y que coma mi hijo, sabiendo que en este momento primero yo, segundo yo, y muchos piensan así. Esta mujer podría haber dicho primera, segunda, tercera yo, cuarta yo, quinta yo, y hasta el final sexta yo. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios, dice ahí, luego que con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, no lo dice el profeta, que es lo que muchas veces aún muchos se han querido robar la gloria de Dios. Recuerde que el Dios mismo fue el que le habló a la condición de la mujer desde antes de ella estar preparándose a comer su último bocado en lo natural. Dios ya había hablado a su condición y le había hablado en lo eterno, a lo espiritual, le había dicho, vete Elías, porque hay una mujer viuda en Sarepta de Sidón que va a cocinar para ti, va a alimentarte cuando no hay nada, cuando no había nada. Es decir, ya le había hablado a la condición, escasez. En este momento, en el nombre de Jesús, Dios ya habló algo a favor. Ya habló el favor de Él sobre mi vida, sobre mi casa. Vamos, repita conmigo. Ya habló Dios el favor de Él sobre mi casa. Habló libertad. Habló de que soy ungido, de que soy ungida, de que estoy para dar buenas noticias, para llevar aún riqueza, para llevar honra a aquellos pobres, para llevar sanidad a aquellos quebrantados, a aquellos que están en cautiverio. Hoy declaramos bendiciones, declaramos libertad, declaramos hoy sanidad a los ciegos, los declaramos con vista para poder ver de los prodigios, y las naciones verán, como lo dice el Salmo. Las naciones dirán, a poner en libertad a los oprimidos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que toda opresión no tiene parte con la libertad del Espíritu Santo. Vamos, dígalo y convénzase. Pues entonces este profeta comenzó a hablarlo de Dios, no lo que su carne o su emoción lo estaba diciendo, ni siquiera lo que su prejuicio en este momento estaría diciendo. Vea, esta debe de estar sufriendo, uno, porque es viuda. ¿Qué le habrá pasado a su marido? Vea, esa debe de estar sufriendo con su hijo porque algo pasó, algo tuvo que haber hecho mal, algo. No, nada de prejuicio, nada de condenación. Vino a traer restauración, vino a traer reconciliación, vino a traer el pan de Dios, la palabra de Dios, la palabra de vida sobre una condición que estaba
a muerte. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Alguien diga amén. Alguien puede decir amén en este momento. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Recuerden, en ese momento los cielos estaban cerrados, había un hambre terrible, las aguas no fluían, los cultivos habían quizás muerto porque ya el sol los había secado, los había quemado. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, verso 15. Y ella, aquí es tremendo, iglesia, y es donde yo quiero que usted abra su entendimiento, porque no solamente la bendición es para ti, no solamente la bendición es para tu casa, no solamente la bendición es para los tuyos ahí en el círculo del hogar, no. La bendición es para ti, para tu parentela, para tu casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos. Amén. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Cómo así su familia? La otra versión dice su casa. Su casa. Ya no se refirió al hijo. Ya no se refirió no solamente a Elías, a la mujer y al hijo. Ahí ya dice, y póngale detalle a eso. Porque si usted se devuelve un poquito, recuerde que ya había llegado el tiempo seco, el tiempo donde los cultivos ya no iban a estar más. El arroyo, las aguas se secaron, las lluvias ya cesaron, los cielos se cerraron para que no lloviera, un hambre terrible. Al pasar esto, pues los cuervos ya no lo alimentaban. Me imagino que ya pasaron varios días porque el arroyo se secó. Me imagino que meses. Me imagino también, eso ya está imaginación, a mi propia imaginación, ¿sí? Yo soy un apasionado por cuando leo las escrituras, cuando la palabra de Dios se me está abriendo. Yo soy un apasionado por lo extraordinario de Dios. Y yo soy de los que creo, porque esta mujer dice que cuando fue y llevó el agua, cuando fue por el agua, cuando ya le había llevado el agua supuestamente al profeta que ya le había pedido y echó su primer puñado, de harina y el aceite, pues ahí se hizo la primera torta. Y mientras ella le llevó al profeta, porque ahí dice que ella hizo lo que Elías le dijo en el 15. Pues cuando ella se va a llevarle eso al profeta, pues ella regresa. Y al regresar vuelve y encuentra otro puñado más, me imagino yo, no lo dice la palabra, pero a imaginación de lo que estoy hoy interpretando de parte de Dios, es que esos son los milagros creativos de Dios, los milagros de los cuales Dios pone el mínimo detalle para que las cosas comiencen a surgir de la nada, las cosas que no son como si fueran. Y asimismo aquellas cosas que no eran, que había poco, que estaba tan mínimo, tan escaso, pues mientras ella volvía a preparar lo de su hijo o lo de ella, pues ahí aparecía otro puñado. Y mientras le llevó a su hijo, volvió y miró otro puñado. Y asimismo dice la palabra de Dios, porque vuelvo y digo, todo esto es de detalle. Y vuelvo también y lo rectifico. De parte de Dios se lo estoy hablando a iglesia. El tiempo del cual se vino tanta escasez y tanta hambre tan terrible, pues me imagino que como esta mujer, y hay muchas a este tiempo, así, y muchos hombres también pasando lo mismo, pero que también han tenido un tiempo de mayordomía. Mire, yo recuerdo de unas mujeres, yo recuerdo de mi mamá, yo recuerdo aún de mi esposa y también de mis hijas. Y traigo a memoria también lo de la pastora Erika.
hay momentos en que uno como hombre no tiene nada, se le acabó, digamos, en el tiempo donde uno invirtió, pagó, compró, uno dice, me quedé sin nada. Y ellas de la nada, ellas van y sacan de sus caletas, van y sacan de sus bolsos, de sus escondites. Cuando hablo de escondites no lo hablo para mal, pero soy de los que pienso de esas mujeres sabias, esas mujeres que edifican la casa, que tienen aún esa parte que falta y la tienen dispuesta para también meterlo a la casa. Si es de estas mujeres, esta viuda, pues me imagino que era una mujer también que tenía este poquito